porque hay clientes que pueden titular su oferta como busca un asistente virtual y a lo mejor la tarea es copiar y pegar, que no tienes que pagar para empezar a trabajar virtualmente en ninguna plataforma, sino dejar súper claro que no tiene nadie que pagar a ningún cliente para que le contrate. Yo he tenido proyectos en los que he ganado más de $30 por hora y hay mucha gente con carreras especializadas que pueden cobrar $100 por hora, 50, 80, depende. Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar hablando con Joana, es una profesional del trabajo virtual y vamos a estar respondiendo quizás las preguntas más frecuentes o cómo podríamos empezar a buscar estos trabajos desde casa, cómo podríamos empezar en el trabajo virtual y se van a estar también respondiendo bastantes preguntas que seguramente todas y todos os estáis haciendo. Buenas Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mari, encantada de estar aquí, estoy muy bien. Hace día estupendo en Galicia, que ya es bastante, así que nada, muy contenta por la entrevista y bueno, de compartir todo esto con quienes te siguen. Perfecto, Joana, pues ¿por qué no, para que las personas puedan entender un poquito mejor, ¿por qué no te presentas? Nos dices tu profesión, tu edad y a qué te dedicas actualmente. Muy bien, pues soy Johanna, como dijo Mari, soy Johanna Yuja, tengo 37 años, soy de Colombia, aunque vivo actualmente en España, y mi profesión principal está centrada en reclutamiento digital, pero sumado a esto ya son 13 años que llevo trabajando virtualmente, solo proyectos virtuales con muchas empresas y pues a la vez lo compagino con la parte de reclutamiento, ¿no? Entonces, pues esta es como mi actividad principal, aunque de profesión soy administradora de empresas, con un máster en recursos humanos y ahora estudiando psicología para complementar mejor esta parte. Perfecto, entonces tu área realmente sería, bueno, pues los recursos humanos. Y toda la parte del trabajo virtual, desde la parte, digamos, desde el foco de reclutadora, cómo los clientes buscan perfiles, qué es importante para esto, y luego como trabajadora virtual, porque sigo haciendo proyectos de todo tipo, aunque esté la academia, que pues también soy la fundadora y obviamente hace parte de toda mi profesión actual de lo que hago. Y Johanna, ¿nos puedes decir más o menos cuánto tiempo llevas dedicándote al trabajo virtual y cómo empezaste? Sí, ya son 13 años, empecé en 2009. Fue curioso porque una amiga mía psicóloga, bueno, en búsqueda de trabajo, recibió una oferta de una empresa de Estados Unidos, mitad Estados Unidos, mitad España, porque eran dos personas que eran socios y estaban en este lugar y básicamente necesitaban una persona que buscara perfiles para una empresa digital. Esto te hablo 2009, pues para ella era como, esto tiene que ser mentira, esto qué es, esto es súper raro, dónde voy a trabajar, cómo que desde casa, etcétera. Ahora está más normalizado, pero se arriesgó y al final pues me iba contando todo lo que estaba haciendo con esta empresa y tal. Y para hacer su trabajo necesitaba de las plataformas de trabajo virtual. Y a medida que las conoció, me dijo, oye, mira, aquí buscamos a las personas, mira, créate un perfil. Y yo pues trabajaba en bancos, trabajé en 3 bancos de Colombia y por supuesto estaba hartísima y quería otras cosas, otros ingresos y demás, entonces pues le tomé la palabra y empecé a crearme un perfil y a buscar trabajo. Pues si te parece, te voy a hacer algunas preguntas bastante concretas que yo creo que suelen ser las que más se plantean las personas antes de empezar a buscar trabajo virtual, ¿no? Porque por algún sitio se tiene que empezar. En este caso, bueno, pues tú fue gracias a esta amiga y es lo que también se busca un poco en esta entrevista, ¿no? Que las personas puedan conocer la historia un poco y así puedan saber un poco por dónde empezar. ¿Es posible encontrar trabajo virtual sin experiencia? Por supuesto. Es una transición que se percibe complicada porque es algo totalmente distinto a lo que hemos hecho. Si siempre has trabajado de forma tradicional o si no has trabajado, bueno, si no has trabajado es incluso más sencillo, pero cuando llevamos años trabajando en una empresa tradicional, sin estar en remoto, nos cuesta, ¿no? Entender qué es esto, cómo funciona, cómo llego. Pero una vez que ya pillas el hilo, o sea, da igual lo que tú hayas hecho o lo que estés haciendo en tu vida, incluso la edad, puedes encontrar proyectos, porque en estas plataformas hay todo tipo de clientes, desde una persona que necesita ayuda con algo hasta grandes empresas como Google, Microsoft, etcétera. Y para todo lo que ellos hacen en su empresa necesitan apoyo. Y tareas puede ser simplemente que ayudes a mejorar una inteligencia artificial, por ejemplo, y para eso
yo qué sé, necesitas escribir cosas a mano y mandar fotos de esto y pues eso es algo que hacemos todos los días en nuestra vida, escribir y no necesitas haber estudiado algo para hacer esto ni haber trabajado en eso, simplemente haces lo que el cliente necesita, se lo envía y ya está. Entonces, sí, sin experiencia puedes conseguir y si tienes un mega perfil especializado también puedes conseguir trabajo. Y según tu experiencia, ¿se necesitaría algunos estudios concretos para esto? Es decir, porque, por ejemplo, trabajo virtual, cosas básicas como a lo mejor mecanografía, ortografía y esto, bueno, pues entendemos que para un trabajo virtual casi que son algo básico, pero Mm. algún estudio, no sé, reglado en tu país de universitario o algo así, No, ¿se necesita? no hace falta. Esto, por supuesto, depende de lo que tú quieras hacer y hasta dónde quieras llegar. Yo la recomendación que le doy a todo el mundo es, da igual si tienes una carrera, una profesión o no la tienes, si vas a introducir tu vida profesional en esto del mundo virtual, simplemente empieza a ver las ofertas que hay. Empápate de lo que encuentras, qué quiere la gente, qué buscan y te vas a dar cuenta que hay tantas cosas que ni te imaginaste que te podían pagar por esto, para los que no se necesita haber estudiado. Y luego, a lo mejor empiezas a irte por un lado que dices, oye, esto me encanta, me está yendo súper bien y puede que quieras hacer cursos extra como para, bueno, mejorar tus conocimientos, aprender más. Pero lo cierto es que necesario no es, incluso muchos clientes te enseñan lo que necesitas que hagas para ellos. De pronto usan una herramienta que ellos mismos han diseñado con programadores y te dice, mira, este es el video de lo que quiero que hagas paso a paso y tú solo tienes que repetirlo, pero no es un requisito. Ahora bien, si eres una persona que ha estudiado diseño, programación, cualquier carrera de fuerza ahora mismo digitalmente, por supuesto también tienes otras puertas, pero da igual si tienes o no una profesión. Por supuesto. Pues yo creo que ahora la pregunta obligada sería, ¿me puedes decir unos cuantos modelos de trabajo o tipos de trabajo, como por ejemplo asistente virtual, data entry, lo que sea, que los que requieran menos experiencia o por así decirlo, por los que podrías empezar para incursionarte en el trabajo virtual? Sí, de hecho en la Academia de Trabajo Virtual nos centramos en 5, que como bien has dicho son como para arrancar, pero no son ni de lejos los únicos que puedes encontrar. Y es eso, asistencia virtual, traducciones si tienes al menos el inglés aparte de que sea pues, hispanohablante. Data entry es súper importante y ahí entran muchas tareas como puede ser la de transcribir un audio, como subtitular, o sea, están dentro de la misma categoría, aunque puedes encontrar simplemente un trabajo en el que busque una persona para transcripción sin que en ninguna parte diga data entry. Por eso es un poco esa idea de empezar a buscar, mirando ofertas, entendiendo cómo la gente publica sus necesidades. También está la parte de atención al cliente, que puede ser no necesariamente por teléfono, puede hacerse a través de chat, de tickets, que son pues básicamente responder emails. Em, y bueno, no me acuerdo cuál más dije. Mm, Pero bueno, estas, digamos, son como de las más demandadas, de las que puedes empezar a sacar dinero sin tener que pensar en formarte o en tener muchos conocimientos y que básicamente pues son tareas muy puntuales. De hecho, hay personas que me escriben y dicen, Johanna, ¿qué curso bueno puedo hacer para ser asistente virtual? Y yo siempre digo, no hagas ningún curso cuando empieces, porque es que no hay ninguna manera de hacer como un esquema de qué debes estudiar para poder hacer esto, porque hay clientes que pueden titular su oferta como busca un asistente virtual y a lo mejor la tarea es copiar y pegar y esto ya lo sabes hacer. O puede que necesite un asistente virtual para lo que decía antes, trabajar en una herramienta que ellos han diseñado y que es imposible que te formes a través de un curso. Entonces vas Ujú. a sentir que has perdido el dinero, aunque todas las formaciones, por supuesto, aporten valor y seguro vas a adquirir otras habilidades, pero de entrada no hace falta. Es mejor que tú mires ya con la práctica qué es lo que realmente estaría bien estudiar y no como hacer un curso que a lo mejor encuentra solo clientes que no necesitan esto. Claro, por supuesto. Yo, o sea, por ejemplo, yo subí un vídeo de Data Entry porque yo he estado colaborando con bastantes asistentes virtuales, bastantes personas de Data Entry y, por ejemplo, las personas que yo contraté para mi empresa realmente lo que tenían eran que trasladar datos desde la página web hasta el proveedor. Entonces era como rellenar un Excel.
Si es verdad que la formación en mi empresa, pues se la tuve que dar yo, porque cada modelo de negocio es distinto y Mm, cada empresa va a tener unas necesidades completamente diferentes las unas a las otras. Quizá para una persona que sí es verdad que no tiene nada de conocimiento sobre cómo utilizar Drive, Excel, pues quizá esas cosas sí les puede venir bien, pero que se puede empezar desde trabajos muy mecánicos, por así decirlo, que no necesitas ningún tipo de conocimiento especial, sino solamente la disponibilidad y, bueno, pues también las ganas de trabajar y de poder hacerlo y de colaborar bien con la empresa. Por ejemplo, ya que nos has mencionado el tema del inglés, es algo que lo suelen preguntar muchísimo y es, ¿se necesita tener conocimientos de inglés para trabajar remoto? no, el inglés básico es como una tranquilidad para quien quiere empezar a moverse en estas plataformas que tengan interfaz en inglés, porque también hay las que tienen interfaz en español y pues tendrías todo en español y te comunicarías en español. Pero la verdad es que no, y de hecho tenemos en la academia muchos testimonios de alumnas que cuentan, o sea, incluso una que se llama Giselle, que tiene el inglés súper pro, y dice, he tenido 2 trabajos estables y en ninguno me han pedido inglés. O sea, yo que sí lo tengo y que veo a compañeros que dicen, yo es que no tengo inglés, no voy a conseguir nada, ta, ta, ta. Y yo que lo tengo, no he tenido la oportunidad ni siquiera de usarlo. Em, es eso, es más como la tranquilidad de tú comprender todo sin usar herramientas, pero por otro lado hay muchas herramientas que te ayudan a poder comunicarte con un cliente porque la mayoría no son tampoco ingleses y simplemente necesitan enseñarte lo que quieren que hagas. Hay muchas tareas también como de, yo qué sé, imagínate una empresa que dice, necesito que me ayudes a llenar este Excel con correos de empresas de Estados Unidos que sean, no sé, fabriquen carros azules, yo qué sé. Y todos sabemos distinguir bueno, el esquema que tiene un correo. Entonces simplemente tú irías a esa página, da igual el idioma en el que esté y vas a ver una arroba, ya tú sabes que ese es el email, lo vas a copiar y lo vas a pegar. Entonces la única razón por la que tendrías que usarlo sería para entender, decirle al cliente, esto es lo que tienes que hacer, tú contestarle y para eso tienes un montón de herramientas. Entonces no hace falta. Siempre recomiendo que aunque empieces en el inglés, poco a poco lo incluyas, todos deberíamos incluirlo porque al final es el idioma universal, pero no que sea un obstáculo para no empezar. De hecho, alumnos que están así muy enfrascados en eso, le digo, mira, búscate otra excusa porque esa no es válida, porque realmente se puede quitar del medio como una barrera y conseguir ofertas. Claro, yo creo que también está muy relacionado con los puestos de trabajo a los que vas a optar y también los ingresos. Mm, Yo, por ejemplo, las personas que contraté para el equipo, ninguna tenían inglés, pero sí es verdad que trabajaban para una empresa española, ¿no? Que en este caso era la mía, no lo necesitaban. Sí es verdad que yo creo que teniendo inglés puedes mm, trabajar con otras empresas más a nivel internacional mm. para, bueno, pues aumentar un poco tus ingresos, pero también opino exactamente igual, que no necesitas, no tiene que ser un requisito imprescindible, si lo tienes muchísimo mejor, pero vamos, que a día de hoy prácticamente ya con YouTube, pues un nivel básico, prácticamente en 2 o 3 meses puedes adaptarte muy bien. Sí. Otra pregunta que nos suelen hacer bastante es que tú ya que eres reclutadora, es decir, que estás en la otra parte Mm. seleccionando a las personas, ¿cuáles serían las cualidades o requisitos imprescindibles o qué es lo que más le gusta a las empresas para contratar este tipo de asistentes virtuales o de data entry? Mira, por la experiencia de estos años te puedes encontrar todo tipo de clientes, ¿no? Unos que tienen incluso virtualmente una mentalidad muy tradicional y quieren, bueno, llevar lo que han venido haciendo en sus empresas físicas, por decirlo de una manera, a la parte digital. Son muy pocos, la verdad. Pero en general, lo que los clientes más buscan, o en mi caso, primero lo que decías al principio es súper importante, que seas una persona, si imagínate que vas a trabajar solo en español, que te comuniques adecuadamente en español. Con esto me refiero, hay procesos de selección en los que simplemente tú no usas los signos de admiración o no haces una pregunta abriendo interrogación y estás descartado, aunque seas súper escritor, porque estamos acostumbrados a que por las redes y tal, lo hacemos de forma informal, escribimos de cualquier manera y como que
pensamos que no importa, que lo importante es el trabajo. Y imagínate que estás buscando un trabajo de redactor y realmente eres muy bueno, muy buena, pero en tu lenguaje así de amigos, de conocidos, pues no usas adecuadamente tu idioma. Si yo veo eso en la carta de presentación donde estás diciendo que quieres ese trabajo, yo inmediatamente no cuento contigo, porque ¿cómo voy a estar contratando a alguien para redactar que no es capaz de escribir adecuadamente este mensaje? Eso para empezar, por supuesto, no son todas las personas, pero es de esos filtros que hay que hacer como clic, porque a veces ahora chateas con empresas o recibes correos de atención al cliente de empresas grandes y te encuentras este tipo de errores y al final esa no es la persona que te está escribiendo, es la empresa la que está detrás de todo esto, ¿no? Por otro lado, la facilidad para adaptarnos. Esto evidentemente el cliente no lo sabe cuando mira tu perfil, pero por la forma en que te comunicas, por la frescura de los mensajes, me refiero bien escritos, pero que no sean la típica carta que enviamos a Computrabajo, Infojobs, que te encuentras a veces en reclutamiento de soy una persona honesta que se adapta, no sé qué, y es como una carta hacia los apóstoles. Esto está totalmente desfasado, o sea, realmente es un mensaje directo que muestra que tú sabes hacer esa tarea. Lo que más importa al cliente es que tú sepas hacer la tarea. No hay que entrar a hablar ni de títulos ni de un montón de cosas, sino la esencia, o sea, cómo puedes tú demostrarle en unas cortas líneas que ese proyecto lo puedes realizar. Y por supuesto, pues evidentemente el perfil que esté bien estructurado, ¿no? Que tenga lo básico, que esté bien escrito, que sea potente, ¿no? Entonces, el cliente al final no vas a saber en qué se va a fijar, porque puede que incluso vea una foto que le llame la atención porque se ve muy profesional y tenga una buena sensación de ti, como pueden que te descarte por tener una foto que tenga atrás unas personas de fondo que no vienen ni al caso, que también son cosas que a veces descuidamos. Entonces es como un juego de qué es lo que como reclutadora ve el cliente primero cuando abre los perfiles, pues esto, la imagen, el título, la pequeña descripción que tiene y cuando vas adquiriendo experiencia, pues también en las plataformas vas añadiendo como algunos elementos que dicen pues la calidad del trabajo que has tenido, estrellitas y demás. Y esto es como la imagen global. Entonces, si tú tienes una mala foto, que no tiene por qué ser de estudio, pero que al menos no esté pixelada, te veas bien, si no tienes eso, pues a lo mejor por eso te descartan, porque son como los puntos claves de qué invita a mi perfil para que el cliente haga clic y quiera saber más de mi historia. O qué tengo yo que evita que esa persona quiera saber más. Entonces, digamos que en esencia eso es lo primero. Ya luego viene, si se fija en ti, vendría una conversación y a partir de ahí pues sí que puedes contarle más y convencerle de alguna manera con tu experiencia y todo, pero la primera imagen es muy importante. Vale, Joana, pues sí, nos ha quedado bastante claro. Sí, es verdad que la imagen, ¿no? Como tú te presentas delante de la empresa Mm. es completamente fundamental porque al final, cuando estás en procesos de selección, que ves 50 perfiles, quizá te quedas un poco, descartas los menos adecuados o los menos profesionales y después de los demás te quedas con ese matiz diferencial quizá, ¿no? Por la fotografía, por el título. Y si tuvieses que dar un paso a paso de lo que tiene que dar una persona para encontrar su primer o primeros trabajos de manera remota, ¿cómo lo harías? O sea, primero vas a las páginas, primero creas tu perfil, ¿cómo podríamos hacer un paso a paso de lo que tienen que hacer las personas? Pues yo recomendaría para esta transición, primero que todo, mirar tu currículum, actualizarlo. Sobre todo para Latinoamérica, en Colombia, hablo de Colombia porque es de donde tengo más experiencia, así como de la parte tradicional. Muchas personas tienen un currículum, una hoja de vida, como se llama ya, que tiene todos los títulos fotocopiados, todos los cursos, un montón de páginas de información y realmente ahora lo que debe presentarse, aunque se acepte todo, es una página donde se condense todo lo que has hecho. Da igual todo lo que hayas vivido y tal, tiene que caber en una página. Es decir, no nos podemos enrollar a poner 16 funciones que hicimos en cada trabajo porque no es necesario. Ya tendrás tu oportunidad, si el cliente le interesa saber más, de expresarlo. Entonces, actualizar esa parte, tener un currículum en inglés, si solo lo tienes en español. Y luego esto que hayas hecho, mejorado y tal, pasarlo a plataformas como LinkedIn, porque siempre son muy útiles para conectar profesionalmente. Ese sería como el primer paso, ¿no? Ahí también se puede buscar trabajo remoto y también trabajo tradicional o híbrido, que puedas ir unos días a la oficina y demás, y en todas partes del mundo.
Y ya teniendo como esta parte actualizada, sí que recomiendo que mires como 3 o 5 plataformas de las más potentes de trabajo virtual, crees un perfil, lo completes, que es un paso bastante duro de hacer por eso, ¿no? Porque es como mucha información y a veces no sabes qué colocar, pero una vez te centras y lo haces, ya empiezas a mirar las ofertas. No te quedes anclado en que no he tenido tiempo de completarlo, es que no sé qué poner. Pon lo que tengas. También hay muchas personas que siempre dicen, es que yo estudié ingeniería y ahora qué pongo aquí, como si esto fuera otra vida, ¿sabes? Como que ya lo que hice en el pasado, ¿cómo lo escondo o cómo lo acomodo para que encaje con esto? Porque también nos han enseñado eso, que si estudias algo tienes que ejercerlo y si no lo ejerces has fracasado y si no entonces perdiste todos estos años y es que no tiene nada que ver. Como siempre digo, para mí fracasar es quedarte anclado, especialmente si no eres feliz con lo que haces, solo para satisfacer a los demás. Y sobre todo, qué pérdida de tiempo todos los años que nos quedan sin aprender algo nuevo. Entonces, céntrate en destacar lo que es más importante para ti profesionalmente, que quieres incluir en este currículum que estás actualizando. Quita esas experiencias que no te aporten valor, que no te hayan gustado, que no quieras repetir. No te preocupes si queda un vacío de 1 año, 2 años, que nadie digitalmente te va a preguntar qué hiciste en esos 2 años porque no tienes nada como si suele pasar en el mercado tradicional. Y por otro lado, pues esa misma currículum, pero más condensado, lo vas a poder colocar en estos perfiles de las plataformas. No es que lo puedas subir, pero ya tienes un resumen de tu vida, de lo que vas a transcribir, por decir de alguna manera. Y ya el paso final sería como mirar todas las ofertas, ¿no? Y empezar a aplicar, por supuesto. Hay cosas en las que a veces cuesta, como qué voy a cobrar, cuál será mi precio por hora ideal, etcétera. No es que no lo puedas hacer solo, por supuesto lo puedes hacer, solo que a veces, bueno, si no has tenido ninguna transición, si no eres muy suelto, muy suelta en la parte digital o no tienes nadie cercano que haya trabajado, a lo mejor da un poquito de susto, pero al final hay cursos que te ayudan con esto y si no, también pues de los errores aprendemos y no va a pasar absolutamente nada. Claro, por supuesto. Me parece muy importante lo que nos has mencionado de las plataformas, Mm. porque muchas personas dicen, bueno, yo ya a lo mejor he creado mi perfil, tengo mi currículum, he visto quizá vídeos en YouTube sobre cómo tengo que armarlo, e incluso hay personas que los hacen muy bonitos en Canva, tienen ya incluso sus propias plantillas y diseños, pero cuando llega el momento de contactar con las empresas, ¿nos podrías decir cuáles son las mejores plataformas para tener perfil en ellas y para ver, bueno, pues ofertas de trabajo y empezar a escribirle a las empresas? Sí, bueno, una de esas es la que decía antes, LinkedIn, o sea, para ambos campos, tanto gente que quiera simplemente buscar un trabajo diferente, no suelen usar estas plataformas, hay gente que ni las conoce, entonces, bueno, esa es como la primera, sí, para ir introduciéndonos. Y luego de las que son puramente trabajo remoto, recomendaría Fiverr, que es una plataforma en la que tú ofreces tus servicios, no buscas proyectos, entonces, bueno, tus habilidades las puedes plasmar ahí en distintos productos y cada cliente que se fije en tu perfil, pues te puede contratar. Recomiendo también Workana, que está en interfaz en español y eso le llama la atención a muchas personas que no quieren empezar directamente con una plataforma en inglés. Solo que Workana tienes que currarte muchísimo la creación del perfil, porque si es un perfil básico, ya tienen bastantes y entonces el filtro lo tienen un poco pesado. Entonces hay muchas personas a las que no admiten y luego pues dentro de unos meses lo puedes volver a enviar, pero es por esto, es porque como quieren ahora centrarse en personas que tengan más especialidad o que tú teniendo un perfil básico de principiante en el mundo digital, hagas test de lo que ellos ofrecen, realmente crees un buen perfil, que no tenga espacios vacíos, etcétera, para que ellos, bueno, lo vean como destacado. Y la tercera que recomendaría es Upwork, que es de mis favoritas. Es en la que más he trabajado, en la que sigo trabajando. Es una plataforma que tiene más de 20 años. em, que ha pasado por muchas cosas, una evolución increíble y sobre todo que siempre respalda tanto al cliente como al freelancer. Y bueno, estas serían como mis 3 favoritas, luego hay más de 300. Si no te mueve ninguna de estas, simplemente es colocar
buscar plataformas y cuando tengas alguna que te llame la atención, pues en Google poner reseñas de tal plataforma u opiniones de tal plataforma y así ver pues qué dicen otras personas que la han usado para ver si es algo que encaja con lo que tú buscas. También quería preguntarte, muy relacionado con esto, con el tema de plataformas para empezar a buscar trabajo online, que muchas veces también estas plataformas tienes que hacer como una especie de abono. Y eso es algo que tira bastante para atrás a las personas. Yo no tengo experiencia Mm, buscando directamente en esta plataforma o pagándoles para que te promocione un poco el perfil, mm. pero desde tu punto de vista, ¿crees que merece la pena o que es mejor explorar las distintas plataformas y escribirle directamente a las empresas? ¿Nos podrías dar algunos tips sobre eso? Vale, esto no es posible. No hay forma de conseguir una oferta y contactar a la empresa, no, porque la plataforma, por supuesto, lo que quiere es que se contrate a través de esto y esto lo que haría sería cancelarte la cuenta si se dan cuenta de tu intención, ¿no? Igual pasa al revés. Si la empresa te contacta o contacta perfiles y luego de tener el contacto te dice, mira, ya no te voy a contratar por aquí, sino que te contrato por fuera y te pago por PayPal, esto no se debe hacer. O sea, esto no es honesto para empezar. Y por otro lado, lleva a que la plataforma pues cancele la cuenta de quien esté faltando las políticas. Por otro lado, eso no es seguro para el freelancer tampoco. Por supuesto, hay empresas que sí que tienen la intención de responder y lo harán, aunque te contraten por fuera. Pero si tú quieres hacer una carrera en esto, o sea, si realmente quieres vivir del trabajo virtual, no te salgas nunca de las plataformas. Porque este trabajo que vas a hacer con este cliente no va a quedar en ningún sitio. Y a nosotros lo que nos interesa es que tu perfil crezca dentro de la plataforma para que otros clientes vean que ya te han valorado, cómo te han valorado, qué trabajos has hecho. Colocarlos escritos en un perfil de plataforma no tiene ningún sentido porque nadie los lee, solamente van a leer lo que se ha ido añadiendo automáticamente porque lo has hecho dentro de la plataforma. Eh, Eso por ese lado, o sea, por la parte de cómo es la mejor manera. En cuanto a los abonos, no es cierto que necesites, me refiero porque a veces incluso cuando estás buscando vas a encontrarte plataformas que te muestran automáticamente una versión de pago o un plan de pago. Y no es cierto esto que no puedas empezar sin eso. Siempre en la parte de abajo, en la letra pequeña, lo que sea, vas a ver que hay un plan gratuito que a lo mejor tiene limitaciones y te lo venden así, por supuesto, a ellos les interesa más que estés pagando, pero todos los alumnos que yo tengo trabajan sin pagar ningún plan específico, no es algo que necesites hacer al principio. Y en cuanto a bonos, importante aclarar que no es solo que no tienes que pagar para empezar a trabajar virtualmente en ninguna plataforma, sino dejar súper claro que no tiene nadie que pagar a ningún cliente para que le contrate. De ninguna forma, ni que te digan es que tienes que hacer una certificación o es que tienes que hacernos un depósito para verificar que tu cuenta es real y no, o sea, no hay ninguna razón y siempre recalco esto, da igual cómo se disfrace, nunca, nunca, nunca hay que pagar nada a nadie. Por supuesto, eso está bien aclararlo porque también, claro, cuando empezamos a trabajar online, vamos, en el mundo tradicional también lo hay, ¿no? Siempre hay Claro. empresas que se quieren aprovechar un poco o ya directamente algunas, bueno, pues estafas, ¿no? En Internet. Entonces, siempre es bueno orientarte mucho de cómo tienes que hacer el procedimiento, porque sí es real que hay empresas que contratan de manera virtual y Mm, estas plataformas son muy utilizadas, pero claro, cuando ya te sales y a lo mejor buscas trabajo en grupos de Facebook, que también los hay, hay grupos de asistentes virtuales, de editores de vídeo, donde van muchas empresas o personas que tienen pequeñas empresas a contratar, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas y nunca, bueno, pues lo que ha dicho ella, pagar algo con la promesa de un trabajo, mm. obviamente. Pues está muy bien. Y Johanna, ¿nos podrías decir si tuvieses que empezar a buscar trabajo virtual y dices, bueno, yo realmente he sido, por ejemplo, contable en empresas tradicionales y ahora me quiero mover al mundo online, no sé, porque he sido mamá, porque ya quiero trabajar desde casa, un poco más de flexibilidad de horario. ¿Cuáles serían las habilidades o herramientas que podrías empezar a aprender? Casi que los básicos, por ejemplo, Mm, Drive, Excel, mm. las cosas más básicas por donde Sí. puedes empezar a estudiar un poco y a trabajar. Sí, creo que en ese punto de iniciar deberíamos todos tener conocimientos básicos de Drive, de la mayoría de sus programas, por decir que al final no deja de ser Microsoft, pero bueno, la versión de Google son bastante parecidos.
Eso es importante porque digitalmente casi todo, de hecho es muy raro que alguien utilice Microsoft, casi todos los documentos que te van a pedir editar, crear, lo que sea, se quedan en Google Drive porque es más fácil de compartir, de comentar, de editar entre varias personas, aunque esto también se puede hacer con la otra, pero bueno, así nos hemos acostumbrado. Luego es también útil conocer alguna plataforma de productividad y de gestión de tareas, como puede ser Asana, puede ser Trello. No se asusten las personas que nunca las han usado, tampoco pretendan aprender de todas, porque al final funcionan igual, aunque tengan un diseño diferente. Alguna funcionalidad cambia, por supuesto, pero la base es la misma. Y una vez que aprendes una, ya más o menos intuitivamente, pues puedes empezar a adaptarte a otras si casualmente aprendes Asana y alguien te contrata y utiliza Trello, por ejemplo. O sea, esto no es una razón para sentirnos asustados, ni mucho menos. Esas dos, y luego, bueno, dentro de Drive, por ejemplo, está Excel, que al final vienes también a poder usarlo a través de Microsoft. Esa es una de las herramientas más útiles para, por ejemplo, data entry, porque casi todo se trabaja, pues, bases de datos o información general que se va a ir a un documento de esto. Claro que no hay que hacer ni un curso avanzado ni nada, porque yo hasta el momento jamás he tenido que usar ni macros ni nada especializado, pero el Excel esencial, o sea, cómo adecuar las celdas, cómo crear una tabla, cómo copiar, pegar datos, organizarlos, estas cosas como básicas, con eso ya puedes despegar. Pero yo creo que más allá de herramientas, porque te digo que la mayoría con un video, con un tutorial en YouTube la puedes aprender, creo que la parte que más hay que trabajar es el perder el miedo a esto. Entender que no pasa absolutamente nada con ninguna herramienta, que todas tienen un tutorial incluso en su propia página donde puedes aprender cómo usarlas y que por cacharrear no se va a acabar nada, ni se va a explotar, ni se va a acabar tu trabajo. Entonces, creo que es más un proceso de descubrir la parte digital. Haz búsquedas en internet, mira herramientas, entra a foros, entra a comunidades, descárgate cosas, utilízalas y darte cuenta que eso, que simplemente esto no te gustó, pues mira, lo descarto, esto me gusta, me voy a registrar aquí, esta cuenta no sirvió, la cancelo. Ese tipo de soltura es la que realmente tiene valor porque es lo que nos permite ser flexibles y adaptarnos a cualquier proyecto. La capacidad de reaccionar, de buscar, de decir, esto no lo he usado, pero mira, yo sé cómo entrar en Google, busco rápidamente y aprendo. Ese tipo de cosas tienen aún más peso que herramientas concretas. Por supuesto, al final, bueno, pues la capacidad de adaptación. Cada empresa va a utilizar una diferente, pero el tema de que has comentado de gestión del tiempo sí me parece muy importante porque casi una tarea básica de las asistentes virtuales, por lo menos, puede ser llevar la agenda o organizar los equipos, dirigir algún equipo ya de data entry o de otros asistentes virtuales. Entonces, eso suele ser básico y al final sería, bueno, pues como adaptar un poco al mundo online las cosas que ya he podido trabajar en otros proyectos o directamente empezar a aprenderlo todo. Y bueno, Joana, si nos pudieses decir de trabajos virtuales, los que tú consideres que tienen, por así decirlo, más demanda, es decir, si yo no tengo ningún tipo de experiencia y me quiero poner a buscar trabajo, quizá cómo me defino en redes sociales, o sea, en estas plataformas. Empiezo por asistente virtual, empiezo por data entry. ¿Nos podrías orientar un poco de los que tienen más cabida o los que suelen ser más demandados? Sí, para el perfil creo que la principal cosa que habría que destacar es que hablas español, sobre todo metiéndote o inscribiéndote en una plataforma en inglés, porque eso tiene mucho atractivo. La posibilidad de hacer varios proyectos sin centrarte en una profesión específica, simplemente que cuando la gente, sea cual sea la tarea, esté buscando a alguien que sepa esa persona, que lo pueda hacer prácticamente, perdón, cualquier persona, solo con que hables español y que te explique cómo hacerla, pues va a llegar a ti. Eso es una forma de entrar sin centrarte, quiero ser atención, quiero ser de data entry. Luego de las más demandadas y más abiertas está data entry. Por eso, porque incluye muchas tareas pequeñitas, fáciles, que a lo mejor puedes hacer por varias horas o por varias semanas o solo con única entrega. Asistente virtual también por lo mismo, porque no está pensado solo de la manera tradicional de eso, de
ayudar en una empresa con agendas, con presentaciones, con organizar viajes y demás, sino también con un montón de cosas que son tareas para esa persona. Punto. Necesito un asistente para hacer esto, como puede ser estar todo el día refrescando una página porque necesita unos datos y estar solo ahí haciendo clic, pues para esa persona a lo mejor eso es un trabajo de asistente, sin importar que de pronto tenga otra categoría conocida digitalmente. Es la forma como el cliente quiere lanzar su oferta. Y la atención al cliente también es muy, muy, muy demandada porque aquí entran muchos, por ejemplo, call centers de Estados Unidos, tanto de llamadas como de otras vías de comunicación con el cliente, que siempre están buscando personas, tanto bilingües como solo personas que hablen español u otros idiomas, como personas que solo hablen inglés, pues todo depende de las habilidades que tengamos. Aquí lo central es pensar que no entramos a un mercado en el que queremos satisfacer las necesidades de lo que haya o de los clientes que estén publicando sus ofertas, sino que tú tienes la posibilidad de elegir en qué proyectos quieres trabajar, seleccionarlos, aplicar a ellos y que va a haber siempre una negociación. No es como el trabajo tradicional de envío mi currículum y me adapto a lo que la empresa generalmente quiere y es todo diferente. O sea, ahora hay que verlo como unos clientes y no como un empleador. Por supuesto. Y ya que hemos estado hablando del tema de la negociación, por ejemplo, con las empresas o con los clientes, ¿cuánto más o menos se puede cobrar la hora para alguien que no tiene experiencia y para alguien que ya, bueno, pues se dedica desde hace varios meses o años a lo que es asistente virtual o data entry? No sé, más o menos si nos puedes dar precio por hora o Sí. si normalmente por proyecto. Eso depende del país en el que esté la persona y también, por supuesto, de en qué lugar está el cliente. Por eso yo generalmente sugiero que empieces trabajando con empresas más grandes de otros lugares del mundo, que no sea, si estás en Latinoamérica, que no sea de tu propio país, por ejemplo, a menos que estén ofreciendo una buena tarifa, porque si no, es como no están dispuestos a pagar mucho más o lo que realmente vale porque consideran que de pronto el costo de la vida no lo amerita, etcétera. Dependiendo de dónde estés, por ejemplo, si estás en Latinoamérica, una tarifa inicial sin experiencia no debería ser menos de $5. Y a partir de ahí, cada vez que tengas un proyecto, la puedes ir subiendo. O sea, el precio por hora se ajusta todas las veces que quisiéramos hacerlo y puedes seguir buscando proyectos mayores. No importa qué tarifas tengas, puedes aplicar a proyectos en los que están ofreciendo un pago mayor. En fin, esto no es como, es como solo de cara inicial al cliente que él diga, a ver, esta persona qué experiencia tiene, cuánto cobra, cuando ve tu panorama general, pero no quiere decir que siempre tengas que cobrar esto, lo puedes ajustar al proyecto. Y en cuanto a límites o hasta dónde puedes llegar, depende si tienes varios idiomas, depende de la experiencia que tengas, por supuesto, de la generosidad de la empresa. Hay proyectos en los que pagan muy bien sin que estén necesariamente pidiendo muchas cosas o especificaciones. No hay un techo realmente. Yo he tenido proyectos en los que he ganado más de $30 por hora y hay mucha gente con carreras especializadas que pueden cobrar $100 por hora, 50, 80, depende. Pero hablando así como de mi experiencia en trabajos generales donde no había un requisito de título o de una formación específica o años de experiencia, puedes contar con que más de $25 es posible hacerlo. Vale, por supuesto, pues nada, sí, está muy bien porque, claro, una de las principales dudas también de estas personas es si realmente puedes llegar a vivir del trabajo virtual, ¿no? Si es el primer empleo que buscas, bueno, pues cuánto te van a pagar la hora para más o menos hacer tú tus cálculos. Como has dicho, también es muy interesante, por ejemplo, para una persona de Latinoamérica colaborar ya con empresas internacionales, Sí. tanto en España, porque la comodidad del idioma, ¿no? O en Mm. Estados Unidos, pero siempre que tengas la facilidad dependiendo de los idiomas que manejes. Obviamente, si tienes inglés, pues yo creo que hay empresas estadounidenses que incluso te pueden pagar mucho más. Entonces, sí es cuestión también de ir capacitándote un poco, también según la responsabilidad que tengas en el equipo. Yo, por ejemplo, también he conocido personas que sí que al tema de llevar los proyectos, son project manager y a lo mejor han estado dirigiendo un equipo de 10 15 personas, entonces esa persona tiene muchísima responsabilidad. No es lo Sí. mismo que una persona a lo mejor de data entry que, bueno, pues está haciendo tareas un poco más mecánicas y por así decirlo, sin responsabilidad alguna.
Entonces eso es bastante interesante trabajarlo. De todas maneras, con este punto, sí es cierto eso, ¿no? Que depende de la responsabilidad, pero como te decía, con empresas muy generosas, yo he tenido oportunidad de trabajar con una empresa de Japón, por ejemplo, que por enseñarle a un navegador solamente escribiendo yo frases en español como le preguntaría a un navegador, en su proyecto pagaban $25 por hora. Y esto pues no tiene ningún nivel de responsabilidad especial. Em, por eso creo que la parte más importante en cuanto al precio por hora es que cuando creemos o decidamos qué tarifa vamos a colocar, estemos cubriendo todas nuestras necesidades, el ocio y demás, porque siempre va a haber un cliente que te va a querer contratar sin importar esto. Por supuesto, dentro de lo coherente, ¿no? No es que vamos a poner ahora de entrada $100 por hora, porque no se justifica de pronto con el perfil inicial, pero no pensar que tenemos que colocar algo bajito para que nos contraten, porque hay clientes que te pueden invitar, les ha llamado la atención tu perfil y da igual el precio que tengas, ellos están dispuestos a pagarlo. Entonces, hay muchas cosas en medio con esto de la tarifa, pero sí, siempre como dice, formarse, buscar especializar el perfil, etcétera. Por supuesto. Y ahora te iba a preguntar por la parte más práctica de lo que es el trabajo. Si nos pudieses decir algunas de las mejores y peores situaciones que hayas vivido Mm, trabajando virtual con empresas, ¿no? Porque a veces ya la parte práctica, como, bueno, sí, está muy bien el teletrabajo, sí. pero después, ¿qué ventajas o inconvenientes puede tener? Y si lo puedes vincular un poco a experiencias personales que hayas tenido, pues nos encantaría conocer esas experiencias también. Pues muy bien, a ver, debo empezar diciendo que yo soy muy feliz trabajando desde casa solitaria. O sea, yo no he hecho en falta, lo único que he hecho en falta es el momento después de comer con los compañeros hablando de cualquier cosa. De resto, mira, la pandemia no tuve ningún problema en ese sentido y creo que hablo de esto porque hay personas para las que sí es importante este tema y por eso el trabajo virtual no es para todo el mundo. Por un lado, por esto, porque hay personas, mi hermano, por ejemplo, desde que cumplió los 18, empezó a trabajar en proyectos que yo le motivaba y tal. Pero él es una persona que quiere estar en la calle, que quiere ver gente y él, da igual cuánto le pagues, él no puede trabajar virtualmente. Y no le interesa, ya hay gente así, eso hay que aceptarlo, porque por muchas ventajas que tenga el trabajo virtual, no podemos pensar que todos absolutamente vamos a estar cómodos y felices y demás. Luego hay otra parte que es el nivel de la disciplina. También se necesita esto, ¿no? Porque también hay personas que solo trabajan bajo presión. Entonces, si esta parte casi no se encuentra digitalmente, o sea, lo normal es que alguien te diga, necesito, Mari, que hagas esto antes de 10 días, se hace así y chao. Y tú te encargas de hacerlo y antes de los 10 días se lo entregas, pero esa persona no está, Mari, ya lo hiciste, Mari, ¿cuánto llevas hoy? Entonces, claro, si tú no funcionas sin esa presión, tampoco te vas a sentir cómodo porque, bueno, puedes empezar a procrastinar, que es muy fácil, y perderte por ahí. Y partiendo de eso, decir que teniendo esas cosas y que lo disfruto mucho, la mejor experiencia que he tenido, que recuerdo con más cariño y gratitud, es una empresa de Estados Unidos, de Nueva York, que me contrató para filtrar perfiles en LinkedIn, filtrar solamente, que ellos me decían, necesitamos ingenieros de sistemas de estas universidades y colócalos en este Excel. Por este trabajo pagaban $25 por hora, era súper fácil, era un equipo entretenido, nadie molestaba, nadie estaba exigiendo cosas, podías hacer horas ilimitadas, que yo en este sentido soy bastante ambiciosa, entonces si yo encuentro un proyecto así y hago 60 horas, las hago encantada, o sea, no había un mínimo ni un máximo, pero yo teniendo un buen precio, mira, sé que son cosas que a lo mejor pueden durar meses, pero no siempre años, entonces yo aprovecho tanto como puedo para, bueno, tener mejores ingresos. Em, Esa fue una experiencia que me encantó mucho y la recuerdo con mucho cariño, duró casi 2 años y aparte pues por supuesto empecé a aprender otras cosas que también eran necesarias y que me iban enseñando cómo hacerlas. Y luego una única experiencia negativa que he tenido, así que me haya marcado, porque realmente no he pasado por tragos amargos mayores a este, fue una persona que me contrató como asistente virtual para su proyecto que era de criptomonedas, tenía como una plataforma. Yo apenas tenía 3 años de haber empezado en las plataformas, o sea, fue hace muchos años, y trabajaba en el banco al mismo tiempo, entonces
como que estaba o sea, unas horitas antes de irme al trabajo y en la noche. Y bueno, el caso fue que de repente me dijo que quería mi documento de identidad para contratarme en China, pero era más como bueno, un perfil falso que necesitaba crear o algo así. Realmente no era como que me quería hacer un contrato en su empresa. Entonces, como yo trabajaba en bancos, sabía que la identidad no se presta ni nada, entonces yo pues obviamente no le iba a dar. Pero estás en un punto en el que sabes que si esta persona reacciona mal, como le digas que, o sea, como le digas que no, como él lo reciba, puede que te califique mal, que te cancele el contrato de mala manera. Y yo, claro, empiezas a pensar de qué forma le hago, le digo esto y me alejo de este proyecto sin que sea como, oye, estoy huyendo, porque ya como que varias cosas me empezaban a sonar raro. Entonces, nada, al final le dije que tenía que irme, que iba a trabajar una semana más porque iba a empezar la universidad y pues no iba a tener tanto tiempo. Se ofendió. Primero me ofreció $2 más por hora y yo le dije que no era cuestión de dinero, que realmente no iba a poder trabajar más y se ofendió. Entonces reclamó todo lo que había trabajado esa semana para que se lo devolvieran, cuando no tenía nada que ver porque yo había hecho mi trabajo. Y fue una experiencia bastante dura por eso, porque pues tuve que pedir ayuda a la plataforma, y esto es un punto positivo de estar dentro de una plataforma, porque median y analizan todo lo que ha pasado para ayudarte. Colocar pues que sí, que había trabajado, decir todo lo que había pasado con esta persona, etcétera, etcétera. Y bueno, al final, después de varias semanas, me devolvieron el dinero y se canceló el contrato y ya está. Me calificó mal al final, sin ninguna razón. Pero bueno, por suerte, a medida que haces muchos proyectos, tenía muchos clientes, se va volviendo a subir la media hasta que ya está normal. Pero más allá de esto fue ese momento de angustia de qué va a pasar aquí, qué puede llegar a ser esta persona, etcétera. Y nada, un aprendizaje muy grande. Pero fuera de esto, nada. Feliz de poder trabajar en pijama, de levantarme y organizar mis tiempos, de viajar, de cobrar bien, o sea, muy contenta. Qué bueno, Johanna. Bueno, ya casi que de las últimas cosas que me encantaría preguntarte es ¿qué es lo que tú crees que a ti más te ha ayudado a mantenerte tantos años trabajando remoto? Es decir, ¿qué es el mejor consejo que le podrías dar a una persona que sí o sí tiene ya muy claro que se quiere dedicar al mundo online, que quiere trabajar remoto, porque a lo mejor quiere flexibilidad de horarios, es mamá, quiere trabajar desde casa, no quiere, bueno, pues lo típico, ¿no? Tener que estar a las 9 de la mañana en tal sitio, a las 12 de la mañana en tal otro. ¿Qué sería el mejor consejo que le podrías dar? La constancia. Al principio requiere un esfuerzo importante, darnos a conocer en las plataformas, estar ahí cada día, porque de hecho lo vivo con los alumnos que a veces escriben, es que he enviado oferta, me he postulado y no encuentro nada y no sé qué voy a hacer con mi vida y nunca encuentro nada. Y cuando vas a revisar su progreso, a lo mejor nada más han aplicado un trabajo una vez a la semana o 2 veces a la semana, eso no es nada. Entonces hay que ser muy constantes, mantenernos siempre buscando, y no lo digo, hay personas que lo ven como algo negativo porque lo que buscan es un único trabajo que sea para siempre, pero virtualmente. Y para mí la riqueza del trabajo virtual es que puedes aprender muchas cosas todo el tiempo. Entonces, si te pierdes esta oportunidad, lo que vas a hacer es estancarte, porque en la parte digital todo cambia tan rápido que necesitas mantenerte actualizado, necesitas aprender nuevas cosas, y sobre todo para conocer más empresas y ganar más, es importante que vayamos dando pasos. Entonces, aunque tengas un buen proyecto, siempre mira qué más hay, qué ha salido ahora, qué están pagando, qué se está volviendo una tendencia en el trabajo virtual, y mantente en esa dinámica. No te centres solo, no hagas lo que muchos hacen, que es pasar de un empleador tradicional a un empleador virtual y seguir el mismo camino, porque esa no es la riqueza del trabajo virtual. Está realmente en cuántos proyectos haces, todo lo que aprendes con cada cliente, los equipos que conoces, las herramientas que aprendes a usar. Eso te va dando muchísimo, muchísimo campo para después proyectarlo en otros proyectos, valga la redundancia. Por supuesto. Al final, bueno, el trabajo virtual no, como bien has dicho, no se tiene que ver como simplemente pasar de un trabajo tradicional a hacer lo mismo de manera virtual, sino que puedes colaborar con varias empresas, puedes estar
3 horas en tal sitio, 4 horas para otra empresa y al final siempre cuando vas buscando, ¿no? Al final eres freelance, ¿no? Realmente es como una especie de autónomo, trabajador por cuenta propia y tú decides con las empresas con las que colaboras. Obviamente yo creo que casi que lo más difícil es empezar porque tienes como muchas cosas que aprender, cómo hacer bien tu perfil, cómo contactar con las empresas, ya después vas dando con cosas que te funcionan y yo, por ejemplo, creo que también una vez que empiezas y eres serio, ¿no? En el trabajo y colaboras con bastantes empresas, casi todos los trabajos que te vienen son por recomendación. Yo, por Sí. ejemplo, cuando dejé de colaborar con estas personas, todas se unieron a empresas o personas que yo conozco y que les dije, bueno, pues esta persona es muy buena asistente virtual, esta persona es bastante seria en su trabajo. Entonces, casi todo, y de las personas con las que colaboro, casi todos ya trabajan solamente por recomendación. He trabajado para esta empresa, ahora me conoce tal otra porque colaboran entre ellas y entonces es importante también como comentas de estar constantemente a la búsqueda del trabajo que más te enriquezca, en el que puedas cobrar más y también en el que estés a gusto, porque tienes mucha facilidad. Cuando tú trabajas realmente en tu ciudad, ¿no? Por ejemplo, eres contable pero vives en determinada ciudad, al final tienes que estar en las empresas que están en tu ciudad. Aquí no, Mm. aquí puedes estar en Madrid y trabajar para una empresa de Galicia, estar en Colombia y trabajar para una empresa de Madrid y tienes muchísima facilidad. Por lo tanto, las oportunidades son muchísimo más grandes y también muy diferentes. Me Sí. parece muy interesante, Joana. Y bueno, ¿te gustaría comentar algo más para añadir a la entrevista? Simplemente que si están viendo este video posiblemente tengan mucho interés en la parte del trabajo virtual o tengan muchas dudas, también puede ser. Que ni con esto ni con nada en la vida se queden con las dudas. Solamente podemos tomar decisiones y hacer cambios a partir de la experiencia. No vale decir, es que Pedro me dijo que él lo intentó y lo estafaron o Susana le fue genial, entonces a mí me va a ir genial. O sea, no hay ninguna exactitud en esto, es cada proceso es individual, pero lo que sí tiene valor es poder nosotros tomar una decisión consciente, decir, yo he trabajado virtualmente y he trabajado tradicional y yo me quedo con esto o me quedo con lo otro, pero no estar todo el tiempo en supuestos de, ¿y qué tal si me va mal? O, sabes, este tipo de cosas que nos colocamos como obstáculos para no dar pasos importantes en la vida. Entonces, animarlos a que lo intenten si tienen curiosidad. No tienen por qué dejar su trabajo ni mucho menos o lo que sea que estén haciendo, se puede compaginar perfectamente y que exploren nuevas cosas, que no somos unos árboles para estar ahí toda la vida haciendo exactamente lo mismo y que, bueno, que se arriesguen a probar cosas nuevas en distintos aspectos y eso es lo que enriquece la vida. Entonces, que nada, que no se asusten tampoco si al principio no sale bien, que hay que seguir intentando. Por supuesto. Bueno, Joana, pues para mí ha sido un completo placer hacer esta Igual. entrevista contigo. Yo tenía también bastantes vídeos subidos, tanto en TikTok como en Instagram, y muchas personas me preguntaban, o sea, ¿dónde empiezo? ¿Qué páginas? Entonces me gustaba hacer esta entrevista con una persona que lleva muchísimos años dedicándose al tema y que también ha estado en la parte de reclutadora, ¿no? Que también es otra parte del conocimiento porque es como la cara opuesta, el que contrata, ¿no? Mm. Entonces me parecía muy interesante. Creo que se han respondido bastantes preguntas. Igualmente nos podéis dejar en los comentarios si seguís teniendo dudas y yo seguiré en contacto con ella para que nos pueda responder lo máximo posible. Y también me gustaría hacer un llamamiento a las redes de Johanna, porque ella tiene un canal de YouTube bastante grande, en el Mm. que también tiene muchos vídeos explicando, bueno, pues distintos modelos de trabajo, páginas donde puedes encontrar, plataformas que puedes utilizar o que son necesarias para el trabajo virtual. Por lo tanto, si estás buscando más información, aquí en la descripción os vamos a dejar todas sus redes sociales porque sí tiene bastante contenido gratuito en el que ayuda a las personas a iniciarse en el trabajo virtual. Así Así es. que ya si quieres, Joana, si nos despedimos y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti de verdad por este tiempo, por también llevar este mensaje a tantas personas que sin duda lo pueden estar necesitando y bueno, por invitarme, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Joana, chao.